¿Sí? Buenísimo, Sí. maravilloso. Hola, buenas tardes a todos. De nuevo estamos con la segunda clase del doctor Ricardo Terrine. Y bueno, ya directamente con la puntualidad que lo caracteriza al doctor, arrancamos la clase directamente. Gracias, arquitecta, muy amable. Gracias a todas y a todos por estar. Vamos a tratar de ver si podemos conversar 45, 50 minutos. Pedagógicamente decimos, quienes estamos acostumbrados a dar clase, es el momento de la concentración y después uno se dispersa, sobre todo cuando tenemos que trasladarnos a nuestras casas, estamos en las oficinas, de tal manera que vamos a ser eminentemente prácticos. Bien, a ver, ¿qué pasa en la mayoría de los casos cuando el comitente nos despide, el comitente nos echa, el comitente de alguna manera adopta algunas actitudes agresivas y esa agresividad en profesionales no se aguantan, no se bancan, y en consecuencia aparece la rotura, el rompimiento de esa encomienda profesional. No son pocos los casos en donde uno permanentemente está sometida a la consulta de un profesional que dice, me fui de la obra, en realidad la relación se hizo sinceramente muy agresiva, permanentemente me cambiaba las reglas de juego, me demora en los pagos, me genera conflictos con algunos oficios, en suma no estoy cómodo y a esta altura no tengo por qué bancarme esta situación. Claro, hay una cosa interesante y es muy importante para que ustedes lo pongan en un cartel con luces de neón grandes en el estudio. Así como les señalé al comenzar estas charlas, el trabajo profesional no se presume gratuito, de tal manera de que si ustedes no hacen la encomienda, eso no significa que estén perdidos, sino que acreditando la visación ante el colegio, teniendo un permiso de edificación, incluso a veces sin el permiso de edificación, contagiados de la ansiedad del comitente de empezar la obra, el hecho que no hayan hecho encomienda, después vamos a analizar por qué es importante hacerla, el trabajo profesional no se presume gratuito. Esa es una consigna muy importante. La otra es la que marca, yo sé que ustedes no están acostumbrados a los artículos, pero nosotros lo llamamos el 1261, 1261, el 1261. ¿Qué dice en 1261? Frente a la decisión unilateral del comitente, aunque la ejecución haya comenzado, si nos despide, si de alguna manera rescinde, resuelve la encomienda, debe indemnizar al profesional de todos los gastos que el arquitecto haya tenido, de toda la encomienda en el 100% como si la obra la hubiera ejecutado, y toda la utilidad presunta que hubiera podido obtener. Esto significa el pago de una indemnización por la expectativa creada al profesional que fue y estuvo encomendado en la obra. Eso es interesantísimo porque muchas veces, muchísimas veces, ustedes no se dan una idea la cantidad de consultas que uno recibe semanalmente, les diría, de estos rompimientos de encomienda, en el cual dice, ¿y ahora qué hago? Bueno, primero que nada, es importante, es relevante, frente a esa situación, una carta documento que implique, a ver, señor comitente, señor propietario, acláreme, lo que usted verbalmente me dijo, ¿lo ratifica ahora? ¿Su decisión
de resolver el contrato, ¿lo ratifica o lo rectifica? No, 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 lo ratifico. Bien, entonces usted tiene derecho, el arquitecto, al 1261. No me contestó, le mandé la carta documento, doctor, pero no me contestó. Bueno, el Código Civil dice que frente a la obligación de expedirse, el no expedirse implica consentimiento. Esto es muy importante. ¿Es importante lo del 1261 que le mencioné recién? Sí, por supuesto que es importante, porque ustedes seguramente han atravesado un sinnúmero de situaciones como las que acabo de relatar. Pero también es importante decirles que el Código Civil actual obliga, cuando recibimos una notificación, a responderla. Repito, cuando recibimos una notificación, a responderla. Frente a la obligación de expedirse, dice el Código Civil, hay que responder bajo apercibimiento que uno está concediendo, está consintiendo la afirmación que la carta documento o el documento fehaciente nos está notificando. Esto viene como consecuencia que a veces en las consultas profesionales, arquitectos y arquitectas reciben en la obra notificaciones de la UOCRA, notificaciones del Ministerio de Trabajo, notas del Colegio de Arquitectos, referencias de la Caja, etcétera, etcétera, y frente a esa situación, o porque la recibe un capataz, o porque el notificador la tiró en la obra de construcción y el viento la llevó a cualquier lado, o porque llovía y la notificación quedó en la intemperie, por lo que fuere, no se contesta, o lo que es, en la mayoría de los casos, ustedes le restan importancia a esas notificaciones y no perciben, reitero, de que ahora hay obligación de expedirse porque si no, están consintiendo ese planteo. La UOCRA, que conoce esta situación, es perversa, y el Ministerio de Trabajo, que en mi interpretación, me hago cargo de lo que digo, no es el Ministerio de Trabajo, es el Ministerio de los Trabajadores, porque no guardan una equidad entre trabajador y empresario, sino que permanentemente juegan a favor de los trabajadores. El que entra en el ministerio con mameluca, el mameluco ya tiene un 70% del juicio ganado, y lo mismo pasa en los juzgados de trabajo. La obligación de expedirse frente a una notificación del ministerio hay que responder. Entonces, síntesis hasta aquí. Si en algún momento se ven compelidos por el comitente a dejar la obra, acuérdense del artículo 1261. Primero voy a notificarle, voy a intimarlo a que me ratifique o me rectifique aquella decisión de sacarme de la obra. Y si efectivamente me ratifica o no me contesta, entonces voy a ir a un abogado a pedirle que frente a ese desistimiento unilateral le voy a exigir los gastos. El 100% de los honorarios por mi tarea profesional, por el 100% de la obra, aunque haya ejecutado el 30 o el 35, más un plus indemnizatorio por la expectativa que me había creado esa obra. Imaginemos que en un country de gente muy adinerada está mi cartel de obra y en un momento determinado tengo que dar razones de por qué no estoy. Bueno, eso es en definitiva una expectativa. Segundo aspecto que quiero hacer notar esta noche. Acostúmbrense, si el Código Civil de Vélez Sarsfield estuvo más de 100 y pico de años vigente, hagámonos la idea de que este Código Civil y Comercial vigente desde agosto del 2015, al menos los próximos 50 años, con algunas que otras modificaciones, va a estar vigente, de tal manera que quienes estamos acá, seguramente en nuestro ejercicio profesional, vamos a tener a diario, como compulsa y como argumento jurídico, el Código Civil y Comercial vigente. ¿Y por qué digo esto? Porque si hay algo que el nuevo código exige es
una permanente comunicación, un feedback permanente, un contacto permanente con el comitente. Ya no existe más aquello de que tomaba a mi cargo la obra, el comitente en consecuencia esperaba el plazo, el lapso de tiempo que habíamos consensuado dentro del cual voy a terminar la obra y tomaba posesión de la misma. Ahora hay una permanente comunicación. El arquitecto interviene, conversa, tiene la obligación de comunicarse. Fíjense ustedes, el comitente tiene el derecho a inspeccionar la obra en el acto de su entrega. La recepción es muy importante. Nosotros vamos a hablar, antes de que termine esta charla, sobre algunas herramientas que ustedes tienen que tener dentro del proceso de la encomienda. El acta de recepción provisoria, vamos a empezar por el principio, el acta de inicio de obra, el acta de recepción provisoria, el acta de recepción definitiva, la paralización de obra, la suspensión de obra, el manual de mantenimiento. Es decir, hay un conjunto de herramientas que forman parte como anexos de la encomienda que son muy interesantes, porque cuanto más elementos ustedes tengan consigo, más seguridad, más tranquilidad y más creatividad seguramente van a tener en sus tareas. Estos son elementos vitales, importantes, le diría yo, que no cuestan nada, absolutamente nada. Materialmente son herramientas que se hacen en una carilla, en 2 carillas, en 6 renglones, y ustedes tienen la tranquilidad y la ventaja de poder armar en consecuencia una estructura importante. Entonces, esas son cosas importantes. Cuando un arquitecto encara una obra, lo que debe saber es que tiene algunas responsabilidades que no se puede quitar. Repito, hay responsabilidades que los arquitectos y arquitectas tienen que no se pueden quitar. Y si yo en una encomienda digo que no me voy a ser responsable del vicio de suelo, ¿juega o no juega? No. Se tiene como no escrita. Pero si el terreno lo pone el comitente, ¿yo tengo que hacerme responsable del vicio de suelo? Sí. Es decir, el vicio de suelo y el vicio de los materiales son 2 vicios donde los arquitectos, las arquitectas, asumen desde el vamos que tienen que hacerse responsables. ¿Y cómo evito esa responsabilidad? Porque es importante, es, diríamos, fuerte. El terreno lo pone el comitente, yo conozco, por supuesto, el terreno, las dimensiones, la orientación, y yo no puedo percibir que hay abajo. Sí, no vas a poder percibir que hay abajo, excepto que hagas un estudio de suelo. Y el estudio de suelo, en algunos casos, es importante. ¿Por qué? Porque el estudio de suelo te va a eximir de esa responsabilidad. ¿Cómo? Si vos haces el estudio de suelo y no lo haces vos, sino que lo hace otro profesional, imaginemos un ingeniero, y ese ingeniero llega a verificar que el suelo está bien compactado y que en consecuencia es apto para la construcción y para el peso que vos vas a incorporar a ese terreno, demostrando el día de mañana si hubo un vicio no detectado, demostrando el día de mañana la incidencia ajena, vos te liberás de la responsabilidad. El código, en ese sentido, a la par que nos exige documentar la obra, a la par que nos exige esta comunicación permanente entre el comitente, el profesional y todos y cada uno de los sujetos involucrados en la obra, también, en cierta manera, afloja, libera
de algunas responsabilidades a través de una figura que yo utilizo muchísimo, que es la incidencia ajena. En el viejo código, déjenme llamarlo así, fue derogado en el año 2015, en el viejo código el arquitecto ingresaba en una obra y era una responsabilidad omnipotente, omnipresente. Era responsable de la madera mal estacionada, era responsable del cálculo de estructura, era responsable de la mala alienación o el mal complemento de los materiales, o en todas y cada una de las situaciones de los oficios que se iban presentando, del cloaquero, del yesero, del plomero, del bombista, del que fuera. Ahora, en el nuevo código, esa responsabilidad, que evidentemente la tiene, la puede desplazar, la puede de alguna manera descalificar a partir de probar la incidencia ajena. Lo dijimos el martes pasado. Si a mí el comitente me dice, me encantaría tener una biblioteca, diseñame la biblioteca, se la vamos a dar al carpintero tal, que es una excelente persona y que trabaja muy bien, y yo como arquitecto diseño la biblioteca, establezco en definitiva las medidas, la vamos a poner empotrada en una pared que va a ser la futura biblioteca del comitente. Le encargamos la tarea al carpintero, el carpintero viene y la trae lacada y en consecuencia está pintada, y yo no puedo advertir como arquitecto si la madera está bien o mal estacionada. Y al empezar a colocar los libros por su peso específico, la madera delata que está mal estacionada y se empiezan a doblar sus tablones, yo no voy a ser responsable en tanto y en cuanto acredite la incidencia ajena, la incidencia del carpintero, no la incidencia de quien dibujó y proyectó en definitiva. En el tema del vicio de los materiales, que es la otra responsabilidad que el código nos pone encima, hay un factor muy interesante que probablemente valga la pena. A ver, vale la pena. Y creo que justifica el hecho de que ustedes hoy estén participando de este evento, que es lo que acabo hace 2 o 3 años a esta parte a armar en las encomiendas profesionales que elaboro para muchos colegas de ustedes que me solicitan la redacción de contratos o encomiendas en función de las tareas que previamente se adjudican. El libro de obra electrónico. El libro de obra electrónico hoy es una realidad. ¿Y cómo construyo, cómo armo, cómo elaboro un libro de obra electrónico? Si ustedes no hacen encomienda, el libro de obra electrónico nunca jamás lo van a poder ejecutar, nunca jamás lo van a poder realizar. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de haber tenido una encomienda? Que en la encomienda el comitente va a denunciar su domicilio electrónico, aparte del físico. El arquitecto va a denunciar su domicilio electrónico, aparte del físico. Ambos se reconocen en sus respectivos domicilios electrónicos y ambos van a convenir en la encomienda, y en consecuencia está escrita, está consensuada, van a convenir que van a hacer los intercambios de pareceres y todas y cada una de las vicisitudes que se vayan presentando en la encomienda a través de un libro de obra electrónico que va a quedar documentado con los intercambios de correos electrónicos que las partes se comprometen a realizar. Y yo todo lo que tengo que hacer en mi computadora es armar una carpeta, va a estar probablemente como una guía al lado de lo que es mi acceso al correo electrónico, donde voy a poner encomienda con Juan, y en la encomienda con Juan voy a consignar todas las comunicaciones que le mando a Juan y todas las que Juan me manda a mí, y de esa manera
voy armando un libro de obra electrónica a los cuales puedo incorporar al constructor, al calculista, a los oficios, es decir, a todos y cada uno puedo incorporar en esa herramienta que judicialmente es un elemento probatorio maravilloso. Esto es un elemento evidentemente transformador en el marco de un código civil y comercial que viene en una etapa en donde estamos nada menos que en la inteligencia artificial. Se me pregunta también, en esta clase práctica de hoy, ¿cuál es la extensión de la responsabilidad? La responsabilidad alcanza al arquitecto. Imaginemos un fideicomiso. Imaginemos un fideicomiso. Imaginemos que ese fideicomiso está integrado por 5 inversores que porque no quieren tener el dinero en el banco, porque desconfían del banco y desconfían del gobierno que en algún momento le pueda confiscar su capital, o porque por una cuestión impositiva no quieran delatar algunos recursos que tienen y no quieren de alguna manera blanquearlos, por lo que fuere. En esta Argentina impredecible estamos al tanto de todo este marco de situación. Toman la decisión de invertir en ladrillos, arman un fideicomiso y le confían a un administrador fiduciario la tarea de administrar el fideicomiso. Ese administrador fiduciario, en consecuencia, opera contratando al proyectista, contratando al representante técnico, contratando al calculista, etc. Ahora, una vez que se hace operativo el fideicomiso y se empieza a construir, hay que empezar en la comercialización. ¿Es la comercialización responsable? ¿Es la inmobiliaria responsable? ¿Es la urbanizadora responsable? Sí. Específicamente ahora el Código Civil dice: toda persona que vende una obra que ella ha construido, una empresa constructora, o ha hecho construir un fideicomiso, si hace de esa actividad su profesión habitual, es responsable. Pero también es responsable, dice el Código Civil, toda persona que actuando en calidad de mandatario del dueño de la obra, el administrador fiduciario, se lo asimila al contratista. Entonces, ustedes van visualizando de esta manera cómo y de qué forma el nuevo código ya no se ata a la relación del comitente cuando comercializa, sino a los distintos grados de comercialización, ya sea una empresa constructora, ya sea el profesional devenido en constructor, ya sea una inmobiliaria que ha tomado a su cargo todo lo que implica el loteo de un country, y esa extensión de la responsabilidad alcanza. Fíjense ustedes ahora cómo y de qué manera cambia sustancialmente ese aspecto, y por eso el interés que tuvimos con el Colegio de Arquitectos de impulsar este curso sobre el ejercicio de la profesión de la arquitectura en el nuevo Código Civil y Comercial. La extensión de la responsabilidad, según la causa del daño, si fue daño aparente, si es un vicio oculto, si es un vicio redivitorio, si es una ruina parcial o total, lo que fuere, alcanza al subcontratista, al proyectista, al director de obra, al responsable técnico, y dice el código, y a cualquier otro profesional ligado al comitente por un contrato de obra en la construcción. Y cuando digo un contrato de obra, estoy diciendo algo que aclaré el martes pasado. Contrato de obra y contrato de servicio no es lo mismo. Contrato de obra promete un resultado. Por ejemplo, hacer un proyecto. ¿Qué es lo que prometes? El proyecto, tangiblemente el proyecto. Una consulta profesional es un contrato de obra. ¿Qué me contratan? Un resultado, darles una respuesta.
Ahora, cuando yo ejerzo mi profesión representándolos en un juicio, yo no estoy prometiendo un resultado. Y si lo prometiera sería un irresponsable. Yo no le estoy diciendo se va a ganar o se va a perder. Puedo sugerir, puedo interpretar, puedo presumir, pero no puedo, no está, en definitiva, en mí darle un resultado. Eso se llama contrato de servicio. Y lo que ustedes hacen cuando hacen un proyecto es contrato de obra. Pero lo que ustedes hacen cuando hacen dirección de obra, certificar avances, certificar o verificar la ejecución de un proyecto, la representación técnica que implica dirigir una obra, ustedes no están prometiendo un resultado. Ustedes lo que están prometiendo es poner toda su capacidad, toda su idoneidad, toda su sapiencia en pos de llegar al mejor resultado posible. Y esto es un elemento que tienen que tener en cuenta. Otra cuestión, de las muchas que vamos a ver hoy. Cuando el daño compromete la solidez de una estructura o la hace impropia para su destino, la responsabilidad es de 10 años. Es decir, ustedes tienen que entender que frente a una ruina parcial, una ruina total, un daño que compromete su solidez, todavía no hay ruina parcial, todavía no hay ruina total, pero aparecen fisuras, rajaduras, en definitiva, situaciones que prevén que puede existir en cualquier momento un colapso. O como consecuencia de una serie de problemas que se plantearon en el proceso constructivo o ausencia de control en aquel cemento que no resultó H21 sino de un material inferior o por lo que fuere, insisto, el daño tiene un plazo de caducidad de 10 años. Y los sujetos involucrados, que muchas veces me dicen ustedes, bueno, será el constructor el involucrado, será el arquitecto que tomó la responsabilidad técnica, sí, pero también el vendedor de la empresa constructora, el mandatario del dueño de la obra, el subcontratista, el proyectista, es decir, hay un sinnúmero de sujetos involucrados. ¿Y esto por qué? Porque en el proceso constructivo no existe una o dos personas, existe un conglomerado de personas. Cuando ustedes confían en mí para que los represente en una demanda, la responsabilidad está entre ustedes y yo, y eventualmente frente al juez y la contraparte. Pero en un proceso constructivo, cuando ustedes asumen una responsabilidad técnica, tienen que dirigir a la mano de obra, hablar con el capataz, hablar con los diferentes oficios, hablar con el de higiene y seguridad, hablar con el proyectista, hablar con el administrador del fideicomiso, conversar con la autoridad municipal, con el inspector municipal. Es decir, hay una cantidad de sujetos que se suman a la EPE, que se suma al Litoral Gas. Piensen en la cantidad de sujetos involucrados dentro del proceso constructivo y muchas veces en cabeza de una o de dos personas que tienen que sostener todas esas cuestiones que evidentemente es caldo de un montón de situaciones que se empiezan a jugar en tal sentido. Otro tema, los vicios. Nosotros hasta agosto del 2015 teníamos una responsabilidad que identificaba a todas y cada una de las alternativas que se podrían presentar, o si ustedes quieren, a las consecuencias que se podían presentar. Imaginemos, había vicio oculto, responsabilidad 10 años. Había vicio burdo, las baldosas de la planta alta, como digo siempre, o de la azotea,
grandes globos como consecuencia de malas juntas, aberturas con maderas mal estacionadas que se doblaban, 10 años. Ruina parcial, ruina total, 10 años. Es decir, el código de un Vélez Sarsfield que había escrito, como dije siempre y digo, en 1869, para que lo ubiquen históricamente, Sarmiento, 1869. Vélez Sarsfield escribe el Código Civil, lo imagino, con un candelabro, viendo enfrente una escalera de mármol, un pasamanos de hierro forjado, etc. Y hoy, en el 2015, quienes arman el Código Civil y Comercial ven una estructura completamente diferente. Basta mirar torres impresionantemente altas en distintas partes del mundo y de cómo y de qué manera empiezan a jugar la madera, cómo empieza a jugar el piso flotante, empieza a jugar el Durlock, empieza a jugar un montón de tecnología en los edificios inteligentes donde la sapiencia ya no llega incluso a manejar, a dominar y en consecuencia asumir la responsabilidad por un edificio inteligente. No funciona la puerta que se abre y se cierra. ¿Soy responsable? No, ya no sos responsable. Aparecen otros aspectos y empiezan a jugar distintos plazos de prescripción. Cuando ustedes tienen de por sí una obra, tienen que entender que un proyecto puede tener vicios ocultos. ¿Cómo es eso? Bueno, en un proyecto poner las luces en un lugar donde se cierra la puerta y no se abre, abrir la puerta del baño, en un ejemplo que siempre doy porque me ha pasado, y que la puerta del baño golpee contra el lavatorio, el inodoro o el bidet, esos son vicios de proyecto. Los vicios ocultos son los que al momento de entregar la propiedad no se pueden verificar. ¿Por qué? Porque están ocultos. Y si pongo no soy responsable de los vicios ocultos, no. Se tiene como no escrito. No vale, es nulo. Es nulo de nulidad absoluta. Es lo que los abogados decimos, es una cláusula insanablemente nula. Es decir, no es que se anule en algún momento y en consecuencia generó derechos adquiridos. No. Es como que nunca se escribió. No se puede en la recepción de una propiedad al comitente obligarlo a que firme que renuncia a los vicios ocultos. Para el vicio oculto, que es lo que no se ve, hay 3 años. ¿3 años a partir de cuándo? Bueno, a partir del final de obra, no. ¿Cómo que no? No, no necesariamente. Es en realidad al momento en que se empieza a habitar. Es a partir del momento que se empieza a habitar. Porque ¿qué ocurre? Ocurre que muchas veces, nosotros nos encontramos frente a un comitente que te dice, che, pará, no te voy a poder hacer los aportes en un 100%, ni tampoco pagarte los aportes que es un saldo pendiente, porque la verdad he tenido tantísimos gastos en el proceso constructivo, mucho más de lo que vos me habías presupuestado, que ahora me encuentro con una situación tal donde me tengo que hacer algunos meses de esos importes para poder entonces consignarlo. Pero ese comitente que te dice eso, entra a vivir y el aporte para que vos pidas el final de obra lo hiciste 1 año después. ¿Tengo que contar a partir del final de obra? No, no. Lo vas a contar a partir del momento que él empieza a habitar. Por eso es importante el acta de recepción provisoria o definitiva. Porque estás documentando, estás acreditando el preciso momento en donde esta persona empezó a vivir y empieza a vivenciar cómo y de qué manera se comporta ese edificio.
El plazo genérico, que antes era de 10 años para todos, ahora es de 5 años. Vicio oculto, 3 años. El plazo de los vicios redivitorios, ¿qué son los vicios redivitorios? Me dicen. Los vicios burdos. Si yo entro en una casa y la puerta está, diríamos, hinchada porque hay mucha humedad en Rosario, bueno, ahí hay un problema que evidentemente genera un problema burdo, no es un vicio oculto, es un problema burdo. Si yo entro con el vehículo en el garage y verifico que las dimensiones se han estrechado tanto que se van a romper los espejos laterales del auto, es un vicio burdo, no oculto. Si las baldosas están rajadas, si las baldosas no mantienen un color uniforme de acuerdo a lo proyectado, si las aberturas están mal estacionadas y empiezan a ceder o no cierran convenientemente, esos vicios burdos, los que yo verifico cuando empiezo a ingresar en la propiedad y veo cómo y de qué manera se delatan, son 5 años. Y la ruina parcial o la ruina total son 10 años, insisto, a partir del final de obra o a partir del momento que la habita, lo que suceda primero. Porque también se puede dar la siguiente situación. Departamentos que tienen final de obra y que no se ocupan por quien lo compró, porque a lo mejor lo reservó para el hijo que el año que viene va a venir a estudiar a Rosario. Lo recibe en un momento acta de recepción. El acta de recepción puede ser provisoria, a veces se estila, te doy un acta de recepción provisoria por 60 días, hacemos un acta de 4 renglones donde tomás posesión de la propiedad y donde firmamos esa acta de recepción, y decimos que transcurridos los 60 días se transforma la recepción, si no hay observaciones, en definitiva. Listo, con esa acta es suficiente. Podemos decir que el acta de recepción provisoria a los 60 días será definitiva en tanto y en cuanto suscribamos una nueva acta, esta vez definitiva. Sea la recepción que hagamos, sea la documentación que hagamos, son en definitiva los plazos a partir de los cuales se encuentra. Otra cuestión en esta especie de charla express donde vamos volcando todos y cada uno de los temas prácticos que se me van planteando permanentemente. Doctor, ¿es imprescindible, es necesario, es impostergable, es, llamémosle, obligatorio hacer una encomienda? Usted insiste tanto en la encomienda. Yo insisto en la encomienda porque la encomienda limita la responsabilidad del profesional. Repito, la encomienda limita la responsabilidad del profesional. Una encomienda sirve a un arquitecto para limitar su extensa responsabilidad. Ahora, si no hago encomienda, absolutamente todas las responsabilidades son consecuencia, frente a esa omisión, de todas las cuestiones que se puedan plantear en una obra. Si yo no hago encomienda, soy responsable del vicio de suelo, soy responsable del vicio de los materiales, soy responsable de los vicios ocultos, soy responsable de los vicios redivitorios, soy responsable del cálculo de estructura, soy responsable de la mano de obra, soy responsable de los aportes profesionales, soy responsable frente a la UOCRA, soy responsable frente al municipio, soy responsable frente al reglamento de edificación y sigo. Pero si yo hago una encomienda y señalo concretamente que no voy a ser responsable del vicio de suelo porque voy a exigir un estudio de suelo previo, si yo voy a ser responsable de los materiales, pero ahora tengo un libro de obra electrónico y en consecuencia
voy a establecer con el comitente que nos vamos a reconocer recíprocamente los correos electrónicos de cada uno, y yo voy a poder documentar en ese libro electrónico que no estoy de acuerdo con ese ladrillo visto que has adquirido a un precio menor del presupuestado, pero que en realidad tiene una cantidad impresionante de sal, y yo sugiero que no lo coloques porque el proyecto tiene mucho que ver con el ladrillo visto y la madera, por todo lo que en definitiva hace al ambiente del interior. Y el comitente insiste que en el marco de su presupuesto es lo que tiene, es lo que hay, es lo que en definitiva va a adquirir. Yo descargo todo esto que estoy diciendo en el libro de obra, le señalo imperativamente que no estoy de acuerdo, él dirá, y me hago responsable de lo que asumo, y yo el día de mañana, cuando ese comitente venda ese bien a un tercero, y ese tercero me quiera hacer responsable a mí por la cantidad de sal que tiene ese ladrillo visto, yo voy a tener al alcance el libro de obra electrónico y en consecuencia voy a poder probar en un eventual proceso la incidencia ajena. Yo en una encomienda profesional le voy a señalar al comitente las responsabilidades propias que significan la adquisición del material, sí, pero también la contratación del personal. Le voy a exigir, por ejemplo, que los oficios, un plomero, un yesero, un pintor, sean responsabilidades que por vía de la encomienda lo va a tener en definitiva que contratar él, no lo voy a contratar yo. Yo voy a hacer la representación técnica. Y en el marco de la representación técnica, yo voy a definir qué es la representación técnica. ¿Cómo la va a definir? Sí, porque ahora existe la posibilidad, cuando hago un contrato, no si no lo hago, cuando hago un contrato, cuando suscribo una encomienda con el comitente, tengo la posibilidad de incorporar al contrato un anexo que diga significado de las palabras. En ese anexo que dice significado de las palabras, ¿qué voy a incorporar? Voy a incorporar precisamente el significado de las palabras que yo uso en la encomienda. Voy a explicar que cuando digo director de obra, quiero decir que es una persona que designa el comitente para supervisar la ejecución del proyecto y emitir los certificados de avance de obra, pero el director de obra no es responsable del vicio de suelo, no es responsable por los materiales, no es responsable de nada, de nada. Ahora, si yo firmé como director de obra, pero no hay representante técnico, señores, ustedes son los representantes técnicos. Y como representante técnico voy a explicar, en el significado de las palabras, en qué consiste ser representante, y voy a explicar también en el significado de las palabras que en la ejecución de la obra, la empresa constructora que contrata el comitente, el capataz y todo su personal me tiene que venir a consultar, y en consecuencia yo tengo que ser obligatoriamente por la encomienda el guía de toda la tarea. No quiero que el día de mañana permanentemente me ninguneen. Yo voy a tener una encomienda y voy a tener un marco que es el significado de las palabras. En el significado de las palabras, yo voy a poner un concepto novedoso que he armado desde hace aproximadamente 2 o 3 años y que afortunadamente algunos jueces han empezado a darme razón, que es que el responsable técnico de la obra es un decodificador del proyecto. A ver, el responsable técnico de la obra es un decodificador del proyecto. Yo digo, el responsable técnico va a la obra y le dice a Juan, a José, a Mario, cómo y de qué manera se traza este perfil, cómo y de qué manera quiere aquella abertura, cómo y de qué manera ha proyectado tal o cual tarea, pero no se pone a hacer la mezcla.
no coloca un ladrillo sobre otro. Y si bien supervisa cómo se ejecuta la obra, no puede estar en todos y cada uno de los matices que encierra un proceso constructivo. Decodifica el proyecto, esa es la tarea del arquitecto. Explica, explicita, en cierta manera clara, sobre un plano que probablemente el negro Rodríguez, el corto González, no lo entiendan, independientemente de la cantidad de tiempo que hayan podido estar haciendo esa tarea de albañiles, él se va a encargar de traducir el responsable técnico para que esa mano de obra pueda entender cuál es el proyecto que él tiene en la cabeza y cómo quiere dimensionar, con qué vista, con qué visión, con qué orientación quiere tenerla. Decodifica el proyecto. Entonces, en la encomienda profesional es muy importante. Inviertan, no es un gasto. Inviertan. Ustedes piensen que hoy, un abogado entre 30 y 100.000 pesos aproximadamente, que no tengo en estos momentos idea del cálculo. Ustedes saben que los abogados seguimos abogacía porque nos llevamos matemática, no somos de las ciencias exactas ni de la física, pero ustedes hoy, con un abogado, hacen una encomienda que puede estar, insisto, en el orden de los 30 a los 100.000, a los 120.000, depende de la complejidad, depende de las losas, depende de los sujetos involucrados, pero en definitiva, no les cuesta mucho porque lo amortizan en una, en dos, a lo sumo en 3 obras, y me parece que estoy exagerando. Y tienen un documento que es un sustento y de un peso fantástico. Hay algunos que dicen, pero no hay modelos, no se puede hacer modelos. Mire, yo intenté hacer un modelo y en algún momento lo publicamos en el colegio, pero aparecen tantos matices en donde cada uno de esos matices implica que a veces no es el propietario individualmente considerado sino un fideicomiso y en consecuencia no es con una persona sino con un administrador fiduciario. En otras ocasiones tiene que ver con un country y en el country, por ejemplo, existe una especie de comité donde tiene a la vez que hacer el trámite municipal, el trámite dentro de ese comité porque ha establecido el country una serie de requisitos indispensables para aceptar el proyecto, de tal manera que era mucha responsabilidad para el colegio mostrarles un contrato que era un contrato tipo, pero que en función de los matices cambiaba radicalmente y no podía contener a todas y cada una de las consecuencias propias del contrato que sí se pueden contener en la conversación personal que uno tiene con el interesado en el contrato, donde uno, de la misma manera que ustedes empiezan a elaborar el proyecto cuando conversan con el futuro comitente, de la misma manera los abogados responsables actuamos con los arquitectos cuando elaboramos proyectos, empezamos a preguntarle una serie de información. En esa encomienda es indispensable, primero que nada, identificar al comitente, identificar la tarea profesional. ¿Van a hacer proyectos? ¿Van a ser anteproyectos? Yo he tenido casos en donde el arquitecto hizo hasta 4 anteproyectos hasta que el comitente se convenció de que el último era el apto. ¿Cómo lo documentó? Lo documentó con los correos electrónicos. Es decir, tuvo la prevención de hacer un precontrato en el cual él empezó a transmitirle los cortes de un anteproyecto, intercambiaron durante casi 3 meses una serie de dibujos, croquis, en definitiva, a veces dibujos a mano alzada que fueron consensuando, elaborando y generando las distintas modificaciones. Y cuando terminaron de elaborar el anteproyecto, el comitente se fue. Hubo 3 meses de trabajo muy intenso con mail que eran o correos que eran cada 3 o 4 días. Bueno, tenía
un precontrato sobre la base de un anteproyecto y un documento consistente, como era un libro de obra electrónico, que ejemplificaba y mostraba los intercambios y la tarea profesional que tuvo de por medio el arquitecto. Identificar la tarea profesional implica consignar los anteproyectos, si van a existir, el proyecto en sí, si va a haber trámites municipales, si va a haber visaciones colegiales, que por supuesto las tiene que haber para que habilite al municipio, pero también de alguna manera significa identificar al comitente. ¿Por qué? Porque en realidad hay en muchas oportunidades que si nosotros estamos encomendados para realizar reformas en una propiedad y el que nos pide la reforma es un inquilino, nosotros tenemos que comprometer al propietario. El otro factor, tenemos que identificar en una encomienda al comitente. No es fácil, no es fácil, porque si es un consorcio, hay que saber distinguir si los espacios son espacios comunes de uso común, si los espacios son espacios comunes de uso exclusivo. Si los espacios son de uso común o de uso exclusivo, repito, si los espacios son de uso común y de uso exclusivo, el consorcio es el que tiene en definitiva que actuar. Ya no es Juan o Pérez o José o González los propietarios de la unidad, no. Van a afectar espacios comunes de uso común y espacios comunes de uso exclusivo. Entonces, en ese sentido, la encomienda debe identificar al comitente y debe identificar la tarea profesional. Va a ser proyecto, va a ser dirección de obra. Voy a ser director de obra, muy bien. ¿Y quién va a ser el representante técnico? Ah, no sé, no. No podés desconocer quién va a ser representante técnico. ¿Por qué? Porque precisamente el Código Civil, el Reglamento de Edificación, dice que vos tenés que conocer la reglamentación vigente. Vos no podés desconocer lo que dice la ley Araya, vos no podés desconocer lo que dice la ley de colegiación. Vos sabés que tenés que matricularte, y si no lo sabés, al momento de recibirte, cuando quisiste ejercer la profesión, supiste que tenés que matricularte y que tenés que habilitarte todos los años. Son normas, son disposiciones que estamos obligados a conocer independientemente que no la hemos leído. Yo no leí el Código de Tránsito de Rosario, pero sé cómo es la dirección en calle Córdoba cuando vengo hacia mi oficina. Entonces, estas son situaciones que ustedes en una encomienda pueden identificar. La obra en sí, la tarea profesional, al comitente, la ubicación de la obra, el plazo. No inventen plazos artificiales. Esta obra de 150 metros cuadrados cubiertos la voy a hacer en 6 meses. ¿Cómo? ¿Cómo? Vas a estar permanentemente enfrentado a la necesidad de estar completamente tomado, absorbido para cumplir en esos plazos. ¿Por qué no pusiste dentro de los 18 meses? Ahí lo terminás a los 6, a los 10, a los 12. Dentro de los 24 meses, si es una obra de más envergadura, dentro de los 36 meses, si estamos hablando a lo mejor de varias losas. Vivimos en un país impredecible, no sabemos a ciencia cierta cuándo va a faltar la arena, el cemento, la mano de obra, la medida de fuerza, el paro, el sindicato, la UOCRA. Tenemos que ser conscientes que vivimos en la República Argentina y tenemos que prever esas situaciones. Hay herramientas en el proceso constructivo que son muy importantes, algunas se las señalé. Si vamos a hacer una encomienda, hagámosla y hagámosla bien. Confiemos en alguien que es precisamente idóneo para esto, que es el abogado. A mí no se me ocurriría hacer una casa. A mí no se me ocurriría proyectar una propiedad. No lo sé hacer, no lo puedo hacer.
me faltarían un montón de elementos. Yo no puedo medicarme, automedicarme, ni puedo operarme en definitiva. Yo no sé contabilidad, tengo que confiar en un contador que haga los números y me diga frente a mi condición de responsable ante el IVA cuánto es lo que debo pagar, qué pasa con ganancias. Es decir, tenemos que empezar de alguna manera a trazar estos marcos referenciales para poder trabajar con tranquilidad, porque de eso se trata. Los abogados somos productos del conflicto. Hay un conflicto, estamos presentes. No hay conflicto, la relación marital es fantástica, la relación contractual es maravillosa, el vínculo entre el locador y el locatario es fantástica, espectacular. Nosotros no tenemos necesidad de estar, pero en el conflicto sí, somos consecuencia del conflicto y en consecuencia sabemos también que somos ese producto donde necesariamente, al igual que el psicólogo, el psiquiatra, vamos a tener conflictos que resolver. Pero ustedes no parten de un conflicto, sino de un sueño, de una fantasía, de un proyecto, de algo que es maravilloso y sobre todo es maravilloso la manera en que ustedes construyen y sueñan. Es realmente a veces tremendo que sufran y padezcan un proceso constructivo que es tan hermoso, sencillamente porque fueron absolutamente negligentes al momento de suscribir un contrato o de confiarse frente a determinadas situaciones en donde uno puede poner distancias. Entonces, esto es un tema donde ustedes con muy pocos elementos pueden jugar. Una es la encomienda. Actas de recepción provisoria. ¿Por qué? Perdón. Actas de comienzo de obra. ¿Por qué? Porque tienen la manía a veces de improvisar algún convenio y ponen como fecha del convenio 20 de julio. A partir del día de la fecha, y empiezan a firmar la encomienda, y cuando llegan a la cláusula del plazo, ponen, imaginemos, 18 meses o dentro de los 18 meses, porque me acuerdo lo que me dijo Terrile, dentro de los 18 meses voy a hacer la entrega de la propiedad. A ver, pusiste dentro de los 18 meses a partir del 20 de julio. Sí. Y vos el 20 de julio no vas a comenzar la obra. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer la avisación en el colegio, porque vas a tener que pedir el permiso de edificación en la municipalidad o en la comuna, porque ese permiso de edificación te va a tardar, no sé, 15 días, 20 días, 2 meses. Entonces, vas a comenzar la obra a partir del momento que se suscribe el acta de comienzo de obra. Les aseguro que desde que firman el contrato y empiezan en consecuencia a armar el proyecto y a intercambiar opiniones y a imponer como etapa precontractual en la encomienda que van a comunicarse e intercambiarse anteproyectos para el proyecto definitivo, van a transcurrir no menos de 2 o 3 meses. Y la obra la tienen que comenzar con el permiso de edificación otorgado. La ansiedad del comitente es entendible. Se encarecen los materiales, quiere hacer acopio de materiales, pasa por el terreno, ve el terreno virgen, quiere empezar a ver la estructura, de alguna manera los cimientos, apura, presiona, en cierta manera les exige, pero también tienen que entender de que los plazos tienen que ser lo suficientemente generosos para que dentro de él ustedes puedan hacer esos trámites municipales que uno padece, y a esta altura, en una etapa, como dijimos, de inteligencia artificial, da la impresión que la municipalidad está un poco demorada con un trámite que tendría que ser mucho más rápido y que afortunadamente, en la medida que sigamos desde el Colegio de Arquitectos haciendo convenios con municipios y comunas, vamos a lograr de que todo esto se pueda en cierta manera dinamizar. Ahora bien, el acta de comienzo de obra.
se suspendió la obra. Hagan un acta de suspensión de obra. Vino el comitente y me dijo, che, escúchame, la situación económica está complicada, sinceramente unos recursos que yo tenía se evaporaron, estoy realmente pasando una etapa complicada. Mirá, yo estoy seguro que, a ver, noviembre, diciembre, para las fiestas creo que la cosa se va a corregir un poco. ¿Qué te parece si paralizamos por ahora la obra, la cerramos y empezamos a pensar en la posibilidad en noviembre, diciembre de ponernos a conversar? Se dan la mano, cierran la obra y se van. Y el tema es que mientras ustedes no hacen un acta de paralización o suspensión de obra, la responsabilidad por el material, pero también la responsabilidad por quienes puedan ingresar en la obra a robar, o quienes puedan entrar en la obra para ocuparla, o algún chico que juega a las escondidas y que se mata en esa obra en construcción, que es todo una fantasía maravillosa que tenemos cuando somos chicos porque las escaleras no tienen pasamanos. Ustedes son responsables porque la condición de depositario la sigue teniendo el responsable técnico. Entonces, 4 renglones, paralización de obra. Le delegamos al comitente la responsabilidad de ser básicamente el depositario de la obra y lo comprometemos para que esa paralización dure 90 días, 60 días y nos planteamos que al término de esos 60 o 90 días nos vamos a reunir y fijamos en consecuencia el día de reunión o el lapso de reunión para poder consensuar si vamos a seguir con la obra. La posibilidad de que en el momento en que entreguemos la obra porque la terminamos, hagamos el acta de recepción provisoria o acta de recepción, así, lisa y llana. Pero documentemos cuando se ingresa en la obra porque a partir de ese momento surge básicamente toda esta cuestión. La cuestión vinculada con la construcción, la cuestión vinculada con los vicios aparentes, con los vicios detectables, como dijimos antes. El tema entonces es tener a mano, ya hablé del libro de obra electrónico, la posibilidad también de hacer un manual de mantenimiento. Yo hablé de Edith Pellegrini, una arquitecta que hizo en algún momento un maravilloso trabajo que lo incorporamos a un libro que llamó Croquis Normativos, el primer libro que hice sobre arquitectura legal. Ahora, con el colegio, estamos en estos momentos editando un libro que se llama Libro de Obra. Es el nuevo libro que que ya hemos escrito con María Soledad, con mi hija, precisamente donde todos estos temas lo estamos volcando en un libro que el colegio va a distribuir para conocimiento de todos. Incorporar el significado de las palabras en un anexo no es complicado, no es difícil. Seguramente tomaremos Word y empezaremos a definir 8, 10, 12 conceptos que tengamos claros. ¿Qué es un responsable técnico? ¿Qué es un proyectista? ¿Qué es un director de obra? Están las resoluciones del colegio que definen esa tarea. Pero a medida que vayamos avanzando en todo lo que es la experiencia profesional, le vamos a ir incorporando a ese Word una serie de frases, una serie de términos, y en algún momento ese texto o ese anexo sobre el significado de las palabras, a lo mejor hay 40, después va a haber 60, después 80, después 100 significados distintos de los términos que lo vamos a anexar a la encomienda de tal forma que el comitente se va a ir a acostumbrar, como se hacen en los contratos internacionales, a que firma un convenio y está el anexo de las palabras que explican cada una de las frases que se adoptan. He tenido una idea que no es mía, sino que es consecuencia de una póliza de seguro. Alguna vez cuando he planteado hacer una encomienda me dijeron, che,
lo que ocurre es que cuando vos le das una encomienda en hoja 4, escrita con una impresora a doble espacio, en Arial 2 o en Arial 14, y empieza a mirar el comitente, y son 24 páginas, my God, medio como que se asusta, y no sé si es conveniente. Entonces pensé, y creo que es un proyecto que estamos de alguna manera pensándolo con el colegio, hay que sacar el actual formulario que utiliza el colegio por obsoleto, ya se lo he dicho, ese formulario no sirve más, no tiene en cuenta al nuevo Código Civil y realmente es manifiestamente insuficiente. Entonces estoy pensando en un contrato al mejor estilo de una póliza de seguros. Ponemos con palabras grandes, Arial 16, los datos del comitente, los datos del profesional, la tarea profesional, y luego, como si fuera una póliza de seguro en letra chica, todas, absolutamente todas las cláusulas, de tal manera que eso lo traducimos en un formulario, y es el formulario que le vamos a hacer firmar al comitente para presentarlo en el Colegio de Arquitectos. Yo les aseguro que nunca leo las pólizas de seguro. Y me entero de muchas cosas de las pólizas de seguro cuando tengo un accidente, donde empiezo a ver en la letra chica qué es lo que pusimos, qué es lo que consensuamos, o por adhesión, qué es lo que adherí. Bueno, creo que tenemos que pensar en una cosa parecida a esa, porque de alguna forma le va a servir al comitente para tranquilizarlo, le va a servir a ustedes para garantizar en consecuencia esta alternativa. Y una cuestión más, hay muchas otras cosas y veo que me quedo sin tiempo, pero hay muchas cosas que tengo que decirles. No tengan presente el hecho de contratar la mano de obra. Hay arquitectos que se imponen la tarea de contratar la mano de obra y en consecuencia ponen al comitente como constructor y piensan que como está en la carátula del expediente municipal el comitente como constructor, él no es responsable de la mano de obra. Equivocado. Hay una ley de facto, una ley promulgada por el gobierno dictatorial de Onganía, 1967, que es la ley 22.250, la ley de la construcción, que el sindicato de la construcción quiere mantener y de alguna manera hace lo imposible para que no se la derogue. Y esa ley está vigente. Y en esa ley, palabras más, palabras menos, lo que dice es que el propietario no constructor no es responsable de la mano de obra. ¿Y quién es el responsable no constructor? Terrible. Yo soy abogado, yo no soy constructor. Si a mí, en una encomienda que firmo con un arquitecto, me imponen la condición de constructor y me imponen la mano de obra, a esa mano de obra, si me quiere demandar el día de mañana por su salario, yo en definitiva no soy responsable. ¿Por qué? Precisamente por el artículo 20 de la 22.250. Yo no soy constructor. Hay empresas constructoras que son responsables porque lo habitual en ellas es construir. Pero un arquitecto que es un profesional liberal que no es constructor, en definitiva, no tiene por qué pasar por eso. ¿Cómo lo puedo evitar? Con una SRL. Es una sociedad simple. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad barata, muy barata, en donde ustedes pueden limitar vuestra responsabilidad y en consecuencia pusieron la mezcladora y pusieron a lo mejor una chata a nombre de la SRL y con eso ustedes saben que van a responder, pero en lo sustancial ustedes van a poder operar con toda y absoluta tranquilidad. El libro de obra electrónica, un contrato que amplíe y en consecuencia documente la modificación de la obra. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Que estamos en el marco de una encomienda y el arquitecto en un momento determinado se ve compelido por el comitente que empieza a pedirle ampliaciones en la azotea, ampliaciones bajo la escalera,
la posibilidad de ampliar un ambiente, de hacer un quincho. En cada oportunidad que lo hagan, suscriban un contrato ampliatorio, determinen en consecuencia que ese plano conforme a obra es una modificación del proyecto y en consecuencia están consintiendo esa situación. Son una serie de situaciones que deben tener en cuenta. Y finalmente, y esto no es porque quiera terminar, sino porque en cierta manera creo que es el lapso de tiempo en donde nosotros estamos contratados y podemos pasar a las preguntas o a las respuestas que eventualmente pueda dar. El tema de los honorarios. A ver, los honorarios están desregulados. ¿Qué implica esto? Que yo puedo fijar con ustedes mis honorarios profesionales frente a determinadas actividades. Ustedes vienen y me dicen, doctor Terrille, ¿cuánto sale una encomienda profesional? Yo voy a fijar, de acuerdo a la complejidad, a la envergadura, a la cantidad de metros cuadrados, al proyecto en sí, mis honorarios profesionales no están sujetos a una ley de honorarios. Lo mismo pasa con ustedes. Pero lo que ustedes no visualizan es que los aportes profesionales no forman parte de los honorarios. Yo he escuchado muchas veces a comitentes, o casi siempre, el comitente no me hizo el depósito de los aportes. ¿Vos lo consensuaste que se tenía que hacer cargo de los aportes? ¿O hiciste encomienda? No. ¿Y entonces por qué le pedí los aportes si los aportes son obligaciones personales tuyas? Son aportes a la salud, aporte a la previsión, aportes al colegio profesional. No se olviden cuando establecen los honorarios consignar el monto de los honorarios más el 100% de los aportes que correspondan. Entonces ustedes sí, en esa encomienda tienen establecido cuáles son sus honorarios profesionales. Y si es llave en mano, ustedes asumen todo. Asumen el costo de los materiales, el costo de la mano de obra, el costo de los honorarios, el costo de los aportes, y lo que van a vender es una propiedad con determinada cantidad de metros cuadrados, con un valor por metro cuadrado que da la cifra final. Pero cuando están haciendo el contrato por administración a cargo del comitente, en realidad lo que ustedes están haciendo es una gestión, una especie de mandato. Van a pedirle al proveedor de los materiales una cantidad de elementos que le va a servir para su tarea profesional, para su proyecto, pero a cargo del propietario el pago de esos materiales. Ahí no hay llave en mano, y entonces es importante que ustedes documenten que los aportes son y forman parte de los honorarios profesionales. Yo terminaría acá. Yo les aseguro que hay muchísimas cosas para conversar, pero háganse la idea que en estas charlas lo que nosotros hacemos es una aproximación a algunos temas para moverlos, para movilizarlos, para en cierta manera decirles, a ver, logren, procuren que el trabajo sea placentero. Y no hay nada mejor para que sea placentero que tengan herramientas que les sirven en consecuencia para ello. Hay muchísimas cosas que las vamos a seguir conversando, esto no va a ser la última charla que vamos a dar, pero de alguna manera nos permite tener una aproximación a lo sustancioso que es, en suma, el Código Civil y Comercial. Así que, si le parece, arquitecta, estamos abiertos a las preguntas que se puedan hacer hasta las 8:30. Tenemos 15 minutos. Bien, doctor. Ya hay varias. Bárbaro. ¿Existe un manual de mantenimiento a disposición de los profesionales en el colegio? No, no, porque sería imposible. Una obra de 24 losas, una obra de Procrear y una obra de 44 losas no puede tener el mismo manual de mantenimiento, entonces es imposible. A ver, le pedimos al colegio una serie de modelos que el colegio, como tarea profesional,
no puede darlo, puede dar un centro de arquitectos, una asociación. Es mucho compromiso para un arquitecto dar una herramienta que los arquitectos lo tomen como una especie de Biblia o verdad revelada y después, por los matices propios que tiene, no se puedan conjugar. No, no existe ese modelo. Pero hay en el libro Croquis Normativos, un libro que publicamos hace varios años en la presidencia de Sarua, que Sarua regaló, desparramó, distribuyó ese libro gratuitamente como una manera de compensar al arquitecto de esa tarea. En el libro de obra, que es el que estamos ahora próximamente publicando, no sé cuál es el criterio que va a adoptar el colegio con respecto a su distribución, también estoy transcribiendo lo que sería un modelo de libro de obra genérico. Bien. Edith, acá hay otra pregunta en dos partes. Dice, ¿podemos sugerirle o exigirle al comitente un estudio de suelos antes de comenzar la obra a su cargo? Si no lo quiere hacer, ¿qué pasa? Bueno, por supuesto que pueden exigirlo. De hecho, yo tengo varios ejemplos de exigencias de ese tipo y hay que acostumbrarse en algún momento a no tomar el riesgo. Miren, en Funes, en Roldán y en algunos complejos en la zona oeste de Fisherton, los problemas que existen en estos momentos con las napas es un problema tal que ha generado cantidades de pleitos. Y en esos pleitos y en esos conflictos el problema sustancial es precisamente no haber hecho el estudio de suelo. Entonces, un suelo mal compactado, un suelo con mucho plástico, no sé, en definitiva, en estos momentos no tengo acá delante los datos que hablan y que configuran algunos ingenieros civiles muy idóneos en la materia, que son verdaderos traumatólogos edilicios en ese sentido, a veces grafican por qué no se puede construir en ese terreno, ya sea por el movimiento de suelo que han tenido o porque debajo del suelo aparecen napas muy altas que hacen imposible diríamos, una especie de construcción tradicional y que colapsan esas construcciones o esas losas al poco tiempo. Bien. Hoy traficamos con el comitente y con los rubros subcontratados muchas fotos y videos de avance o consultas de obra por WhatsApp. ¿Sirven como documental? La aplicación nos permite conocer día y hora del mensaje o de la imagen enviada o recibida. Es probable que, no sé si en años, pero en pocos meses, el WhatsApp empiece a tener un valor de la misma manera que hoy tiene el correo electrónico. Pero el correo electrónico, insisto, no el correo electrónico aislado sirve como prueba, sino el correo electrónico que previamente, no me voy a cansar de decirlo, las partes han consensuado en reconocerse recíprocamente esos dominios de correo para poder intercambiar correspondencia, o en este caso correos. Es probable que el WhatsApp el día de mañana sea un factor de prueba, no lo es en estos momentos, no está tomado como prueba. Bien. Acá dicen, no sé muy bien, no me acuerdo a qué se refería, eso no puede ser. No puedo ser responsable de algo que muchas veces no manejamos. No llevamos nada del beneficio total. Los recursos se manejan desde el responsable del fideicomiso que no sabe cuánto mide un ladrillo. Bueno, a ver, con más razón, hay que hacer contratos para que delimiten las responsabilidades profesionales. El administrador fiduciario, una vez que nos contrata, nosotros elaboramos el proyecto. Si ya está el proyecto elaborado, nosotros encaramos la responsabilidad técnica y en ese sentido sabemos perfectamente como responsables técnicos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que yo estoy diciendo es que como responsables técnicos ustedes deben limitarse a decodificar el proyecto. No pueden ser testigos presenciales
de cómo y de qué manera se hicieron las proporciones de cemento, arena, etc. No es esa la tarea del arquitecto. Entonces, esto hay que tratar de alguna manera de abandonar aquel concepto clásico en 1930, 1938, donde aparecía la omnipotencia y la omnipresencia en todas estas condiciones del arquitecto. Es decodificar el proyecto. Estamos en una etapa diferente. Bien. ¿Y qué pasa si el comitente no quiere firmar el final de obra? Si no quiere firmar el final de obra, lo firman ustedes. ¿Cuál es el problema? Es decir, yo mando una carta documento, se los acabo de decir. El deber de expedirse no es solamente para el profesional, es también para el comitente. A ver, terminé la obra, recepciono la obra, el comitente no quiere recepcionarla. Mando una carta documento y conmino a la recepción de la obra. No me contesta, está sintiendo, no obstante voy con un escribano y verifico notarialmente que no quiere recibir la obra. ¿Por qué no quiere recibir la obra? Y ahí me va a tener que explicar cuál argumento, y si inventa un argumento, yo puedo tranquilamente deducir que ese argumento es absolutamente falso. Pero no existe, mejor dicho, se da en la práctica, sí, pero existen elementos, existen remedios, existen recursos que uno tiene a mano para poder neutralizar ese planteo. Bien, vamos con otra. ¿Los vicios burdos pueden ser malas terminaciones? Por ejemplo, las pastinas desprendidas, cableados eléctricos a la vista, pisos o zócalos salpicados o faltantes. Todo eso que acabas de describir son vicios burdos, es decir, lo que uno ve, lo que uno observa. Yo no puedo ver qué hay detrás de las paredes, entonces es muy común que en los vicios ocultos aparezcan factores como la plomería, el gas, en algunos casos la carpintería, en algunas cuestiones de edificios inteligentes determinados artefactos que dejan de funcionar, pero el burdo, háganse la idea, es lo que se ve. Si yo veo un zócalo con distintos tipos de tonalidades como consecuencia de que se compró diferentes partidas en distintas épocas y se hizo un mix en el momento en que se tendió por escasez de materiales, por lo que fuera, bueno, eso evidentemente es un vicio redivitorio. ¿Cómo se denuncia a pirinchos contratistas que andan con 6 obras sin ningún profesional interviniendo? Hay muchos mecanismos. No me animo en el acotado tiempo a explicarle todos los matices o todas las posibilidades que existen, pero hay mecanismos de denuncia. Lamentablemente, a veces, como ocurre, se queda en la denuncia porque no existe en muchas ocasiones una actividad activa de la repartición a la cual vamos a hacer la denuncia. Creo que tenemos tema para varios cursos más. ¿Qué pasa si uno establece un plazo de obra y la misma se demora por razones ajenas a las responsabilidades nuestras? Por ejemplo, albañiles lentos. No, eso no es un elemento que justifique. No. Yo creo que en la encomienda también es un elemento porque ¿qué es lo que puede justificarse? Bueno, un régimen de lluvia muy intenso. Entonces yo puedo sostener de que vamos a establecer, por eso insisto, no pongamos 6 meses, 12 meses, 18 meses, pongamos dentro de los 18, dentro de los 24, en el dentro de acomodamos las cosas. Ahora, imaginemos que el dentro de no alcanzó, bueno, tenemos que establecer también como una cuestión en cierta manera accesoria, que frente a regímenes de lluvia que superen una cantidad determinada de milímetros, bueno, habrá posibilidades de prolongar o prorrogar los plazos. Frente a medidas de fuerza sindicales o frente a determinadas situaciones en donde se documente la escasez de materiales, muchas veces ha ocurrido acá de que hay materiales que no ingresan en la obra porque no vienen. Imaginemos el problema con el gasoil la vez pasada.
yo puedo hacer un acta con el comitente sacándome de encima esa responsabilidad, asumiendo de que todo ese tiempo en que la obra no vino al determinado material se suma a un plazo de prórroga establecido. Hay maneras, pero, insisto, el feedback, la necesidad de conversar entre las partes es imperiosa. Bien. Si el comitente no termina de pagar los honorarios, entra a vivir en la obra, seguro luego se escudará en defectos eternos para no pagar lo adeudado. El plano sin definitivo, sin final de obra, y el tiempo sigue corriendo, y después, muy enojado, él llama a otro profesional, y uno no puede cerrar el expediente, porque la obra ya está concluida. No, no coincido con esa postura. Primero que nada, si a mí, imaginemos, voy a hacer ejercicio legal de la profesión, yo soy ahora el arquitecto. Si a mí el comitente no me paga los honorarios, voy a intimar por carta documento el pago de los honorarios. Él va a invocar que no me paga los honorarios porque hay vicios ocultos. Si son ocultos, que aparezcan. Si son redivitorios, que me diga cuáles son, para en todo caso corregirlos si entiendo que soy responsable. Si yo no soy el responsable porque puedo probar la incidencia ajena de un oficio, fue el carpintero, fue el yesero, fue en definitiva la mano de obra que contrató la empresa y en consecuencia me exime de responsabilidad, lo voy a hacer notar y voy a iniciar una demanda judicial. Y voy a trabar embargo preventivo sobre la propiedad. Ustedes tienen una ventaja, los arquitectos y arquitectas, que muchas veces muchos clientes no tienen. Ustedes tienen una demanda presunta contra un comitente y ese comitente es propietario, ergo es solvente. El Código Procesal Santafesino admite el embargo preventivo. Y yo le digo al propietario que esa casa que te hice ahora la tenés embargada mientras no me pagué los honorarios. Tenemos distintas formas de actuar y por supuesto distintas maneras de poder elaborar una propuesta. Los abogados somos gallos de rienda. Los vicios aparentes, detectables a simple vista, se extinguen al momento de la firma del acta de recepción provisoria. ¿Por qué entonces por los burdos somos responsables por un plazo de 5 años? A medida que van apareciendo en ese plazo, ¿no serían vicios ocultos? No. Los vicios redivitorios son vicios redivitorios y los vicios ocultos son los que no se ven. Eso está clarísimo. Ahora, acá se está incorporando otro factor, que probablemente lo hablé el martes pasado y a lo mejor tendría que haberlo refrescado hoy. Si en el acta no de recepción provisoria, si en el acta de recepción definitiva, escuchen bien esto porque es muy importante, si el comitente dice, recibí en el día de la fecha la obra ubicada en tal lugar, en función de haber completado la misma el arquitecto Ricardo Alejandro Terrile, firma Rosario 20 de julio de 2022, con ese recibo definitivo de recepción, ese comitente está renunciando a los vicios redivitorios. Está completamente pleno que recibió la obra en inmaculada condición. Ahora, lo que vos me decís, que dice esta arquitecta o arquitecto, es en un acta de recepción provisoria. No, en un acta de recepción provisoria precisamente es provisoria porque voy a ver cómo decanta un periodo de 20 o 60 o 90 días. Y en segundo lugar, no son vicios ocultos lo que son ostensibles, son vicios redivitorios. El secreto está en el acta. Si se firma un acta con esa simpleza de 4 renglones que te acabo de manifestar y que pueden transcribir, se terminó el problema, pero tiene que firmarla. Y con ese documento lo guardan en una caja fuerte porque es un documento fantástico. Bien, tenemos muchos agradecimientos desde ya. Aprovecho para decirles que está dentro del chat para firmar la asistencia, el acta de asistencia, y bueno, y tenemos muchos más, pero vamos a ir leyendo los que lleguemos.
¿Se puede reclamar los honorarios cuando el comitente nos desvincula de la obra como director de obra sin ninguna razón aparente, sin ningún vicio, sin haber realizado nada fuera de la ética profesional, solo por decisión del comitente? Y en caso de ser así, de poder reclamar los honorarios que creíamos que íbamos a obtener, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Como primera medida, darnos de baja de la dirección de obra en el colegio y en el municipio. Luego, si se rehúsan a abonar los honorarios faltantes, aunque no sigamos en la obra, ¿cómo proceder? Bueno, con esto voy a cerrar. Bueno. Esto lo respondí en el artículo 1261 del Código Civil al comenzar esta charla. Lo voy a reiterar y les voy a decir lo que hay que hacer. Y con esto cerramos. Hay muchas cosas más, sí, hay muchísimas cosas más. Y ojalá nos podamos encontrar en otro momento, porque a mí me encanta. Yo soy de vocación abogado. Yo era chiquito y me decían, ¿qué querés ser cuando seas grande? Abogado. Y si no fuera abogado, arquitecto. Bueno, soy abogado de arquitectos, así que siento un placer infinito estar con ustedes. No me pesa en absoluto. A ver, vamos a lo que esta arquitecta o arquitecto comenta. El comitente termina la obra y resuelve, es decir, no termina la obra, termina mi tarea profesional resolviendo, rescindiendo unilateralmente, imprevistamente la obra. Lo primero que yo voy a hacer, voy a ir a la obra en la medida que me sea posible y voy a hacer una constatación notarial del estado de la obra. Si yo imagino que en cualquier momento va a ocurrir lo que en definitiva ocurrió, me voy a anticipar, voy a ir con un escribano o alguna escribana amigo, para que no me arranque la cabeza el escribano, tiene que ser amiga o amigo. Voy a ir a la obra y voy a hacer una constatación fotográfica. ¿Para qué? Para determinar, para documentar el avance de obra que yo ejecuté. Ahora voy a estar con la tranquilidad de saber que yo llegué en un 35% del avance de obra. Cualquier cosa que el Negro Rodríguez, el Corto González, el Negro Olivera hagan a partir de que yo me vaya, porque en definitiva el comitente quiere seguirlos con los albaniles y sin ningún profesional, bueno, yo voy a tener documentado a dónde llegué, cuál era el avance de obra cuando me fui. Le voy a plantear el 1261, es decir, le voy a decir, en el marco del artículo 1261 del Código Civil y Comercial, quiero que me ratifique o me rectifique la resolución unilateral. No me contestó, lo consintió. Me contesta diciéndome, sí, efectivamente lo resolví el contrato y voy a designar otro profesional. Yo, con esa carta documento, con la copia de esa carta documento donde le estoy notificando, donde me está notificando, con el acta notarial donde tengo documentada con fotos el avance de obra, me voy a ir a la municipalidad y le voy a decir a la municipalidad que me retiro de la obra y le voy a pedir a la municipalidad, porque así lo establece el reglamento de edificación, que le intime a ese comitente que dentro de los 10 días tiene que nombrar un nuevo profesional que asuma la tarea que yo estaba cumpliendo. ¿Por qué? Porque si no, va a haber una tarea que se va a ejecutar sine die por 3, 4, 5 albaniles sin supervisión técnica. Evidentemente yo no me quiero hacer responsable y por eso constaté notarialmente eso. A partir de esa notificación al municipio yo tengo el acta notarial de lo que es el avance de obra, la carta documento que intercambiamos con el propietario donde no me va a pagar, donde en definitiva me echó de la obra, me despidió, resolvió el contrato, etc. La nota al municipio donde yo no tengo nada que ver, y ahí entonces sí, voy a ir a un abogado y le voy a intimar a este señor a que me pague, en el marco del artículo que le mencioné antes, la totalidad de los honorarios profesionales, no por el 30, por el 100% de la obra,
todos los gastos operativos que tuve desde que me contrató a la fecha, incluidas las cartas documento, incluidos los honorarios profesionales del abogado, incluidos los honorarios del escribano que practicó el acta notarial, más una indemnización que la voy a fijar preventivamente en un monto por la expectativa que me había generado y por el compromiso que a mí me había implicado saber que estaba tomado por esta obra y en consecuencia deseché otras. Es decir, puedo hacer un tremendo agujero al comitente. Señores, señoras, señoritas, les agradezco un montón. Gracias a la arquitecta por la colaboración todo este tiempo. Y celebro la posibilidad de que podamos seguir celebrando estas reuniones. Quiero que sepa que, bueno, han quedado muchas preguntas, lamentablemente no podemos responder todas, pero hay muchos agradecimientos y pidiendo ya posibilidad de otros cursos y más charlas. Uy, no sé qué pasó, si se desconectó. ¿Me están escuchando? Yo estoy escuchando perfecto. Ah, pero, bueno, bien, bien. Sí, sí. Pero hay Salió una... la imagen y no sabía qué pasaba. Acá que tengo en la computadora que se está editando algo de Burdizo, un dibujo de Burdizo. Ah, perfecto. No, le quería decir que hay muchísimos agradecimientos y piden ya otras charlas, cosa que vamos a tener en cuenta, porque evidentemente sirve muchísimo. Y resumo todos los agradecimientos leyendo uno de María Fernanda, que dice: mil gracias por todo el asesoramiento, impecable la exposición, doctor Terrile, gracias por esta síntesis, abogado arquitecto, un placer y un gusto tenerlo como referente. Bueno, muchas gracias a todas. A todos les digo que acá concluimos con el doctor Terrile, pero mañana tenemos la cuarta charla de este ciclo con el doctor Garrote. Nos volvemos a ver a las 19 horas. Gracias doctor Terrile. Buenas noches.